escuela militar. ¿Entienden? Yo no sé si ustedes tienen hijos, hermanos, familiares que estén en la naval, en el ejército aquí, pero si les platican es más o menos lo mismo. Disciplina rígida, ¿no? Bien rígida, pero esa clase de disciplina pues no es con nosotros. Ahora, ¿qué clase de disciplina? Bueno, disciplina es que tenga su devoción, que lea su Biblia, que ore, ¿verdad? Que aprenda versículos de memoria, ¿verdad? Que testifique a otros. Disciplina que aprenda las cosas espirituales y las comparta, ¿verdad? Esa clase de disciplina es la que Dios quiere, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Mientras más disciplinado me vuelva, Dios me usará mejor, ¿verdad? Esa es la clave, ¿verdad? Entre más disciplinado sea, Dios va a usarme mejor. La marca de un discípulo es cargar la cruz de Cristo de aquí cada año, cada Navidad. Dice, quien toma la cruz y vuelve atrás no es digno de él. Entonces los cristianos tenemos que saber que en la carrera espiritual ya tenemos un camino de disciplina, pero para toda la vida. Los militares saben eso. Los en la casa que viven bajo el techo de mamá y papá están bajo las reglas de él. El presidente de los Estados Unidos está bajo el Congreso y bajo otras personas de autoridad allí alrededor de la Casa Blanca. Nadie en este mundo vive sin autoridad. El único que vive sin autoridad es Dios. Dios es soberano. Pero nosotros tenemos a alguien a quien dar cuentas tarde. Entonces, es importante, ¿verdad?, aprender ya desde ahora que cada día tenemos que llevar lo que Dios nos ha dado. Y en la clase 301, entiendo, usted va a descubrir eso, talentos y dones que el Señor le ha dado, para que los ponga. Entonces, ¿cuán a menudo debe hacerse esto? Dice su bosquejo, diariamente. Diariamente tiene que hacer. Muy importante, ¿verdad? Entonces, todos los días tengo que orar, todos los días tengo que leer mi Biblia, todos los días tengo que hacer. ¿Saben que yo por 40 años yo leí mi Biblia solo, oré solo? Cuando llegué a Sarovac, yo vi por primera vez a Rafael García, el pastor de aquí de la iglesia del encuentro. Él dijo, debe de orar con su señora, debe de leer la Biblia con su señora. Yo me tomé y todos los días, aquí está el hermano, él va a visitarme allá en mi casa. Cada vez que llega a mediodía, llega mi esposa de su trabajo y nosotros leemos la Biblia juntos. Es una disciplina que pensamos impuesta. Orar por nuestra familia, orar por nuestros vecinos, orar por los enfermos, orar por el encuentro, orar por nuestros pastores y por los hombres que tienen autoridad. Pero es una disciplina. Todos los días. Nos entregó también una hoja para leer la Biblia en un año. Y todos los días leemos la parte que nos corresponde. Llueve, truene, haga frío, haga calor, haga visita, lo que sea, llegue el hermano Cecilio, lo ponemos a leer juntamente con nosotros. ¿Entiendes? A menos que murmuramos, no vamos a leer. Pero ya es una disciplina que nos hemos puesto, ¿verdad? Usted puede escoger, el hermano Cruz le va a decir al rato este asunto.
escoja su hora, su tiempo, ¿verdad? Y sus compañeros de oración, ¿verdad? Importantísimo. 4 hábitos de un discípulo. Vamos a ver los hábitos. Primero, desarrollando hábitos del discipulado. Bueno, ¿qué es un hábito? ¿Verdad? Aquí creo que tengo una definición y lo vamos a dejar para más adelante, ¿verdad? Pero dice Colosenses 3, 9 y 10. Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han revestido del nuevo hombre, el cual Dios está renovando continuamente en su propia imagen para traerlo a un conocimiento pleno de Él. El hábito es conocerle a Él más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Yo me acuerdo de un hombre que fue una vez allá a México, a Xochimilco, y alquiló una chalupa. Y cuando estaba en la chalupa, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El indito que estaba manejando la chalupa, ¿verdad? Le dijo el americano: oiga, señor, ¿usted saber geografía? Y le dijo el indito: no saber geografía. Usted ha perdido parte de su vida. Y al ratito le dice: oiga, señor, ¿y usted saber matemáticas? ¿Matemáticas? No, señor, yo no saber matemáticas. Ha perdido la mitad de su vida. Oiga, señor, ¿y usted ha aprendido algo de biología, de química? No, señor, yo no sé de eso. Ha perdido usted casi su vida, ¿usted? Y al rato el indito, ¿verdad? Que no va a estar. Dice: oiga, señor, ¿y usted saber nadar? No, yo nunca aprendí nada. Pues ya perdió su vida porque nos estamos hundiendo. De nada le servían las matemáticas, ¿verdad? Bueno, a veces aprendemos muchas cosas que no son útiles, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La cosa importante aquí de la vida, dice Eclesiastés, hablando de Salomón, dice que el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Sí. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12. Es tan importante eso. Podemos aprender muchas cosas en la vida, pero si descuidamos lo mejor, ¿verdad? Fíjense que cuando estaba Jesús en la casa de María y Marta, dice: María escogió la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? Sentarse con Jesús. La otra estaba cocinando y en los quehaceres de la casa. Yo soy Marta. Yo soy Marta. Entonces, es importante, ¿verdad? Bueno, un hábito es el tiempo con la palabra de Dios. Otro, la oración. Otro, el dar el diezmo. Otro, teniendo compañerismo con los hermanos. Y ahí tenemos una cruz. Usted puede ver la cruz y puede ver, ¿verdad?, lo que hemos hablado. Cristo es el centro, ¿verdad? La palabra, la oración, el diezmo y el compañerismo. Estos son los 4 temas de esta lección, ¿verdad? Seguimos adelante. Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es, ¿verdad?, algo importante. Dice: una disposición establecida de carácter. Siembra un pensamiento, cosecharás ¿qué? Siembra un acto, cosecharás ¿qué? Siembra un hábito, cosecharás un siembra carácter, cosecharás un destino, ¿verdad? Es interesante la manera cómo va uno paso a paso creciendo, así como nuestros hijos, ¿verdad? Que hace tanto tiempo, ¿verdad?, los miramos, ¿verdad?, gateando, ya están corriendo. Luego dice: que hace tanto tiempo lo miraba yo tirando las cosas en el comedor y ahora ya está en la escuela.
que hace tanto tiempo iba yo, porque la maestra me llamaba que se portaba mal, y ya está en la secundaria. Y al rato está en la universidad, y al rato está. Y al rato lo más hermoso nos trae. Qué lindo. Dice, papá, yo me voy a divertir, quédate con ellos y cuídamelos toda la noche. Ni modo, ley de la vida. ¿Verdad? Una práctica habitual, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad?, decide en la manera como quiere, ¿verdad?, seguir la Biblia. Muy bien, ¿cómo agarrar tu Biblia? Percibir, entender cabalmente. Dice 6 formas de agarrar la Biblia. Y luego, no sé si tiene por ahí, que dice dibuje una mano, ¿verdad? Y en el dedo chiquito escriba, y en el meñique, y en el índice, y así, hasta en la palma. Y lo que usted tiene que escribir ahí, ¿verdad?, es oír, luego leer. Ajá. Primero, Oír. está dibujando su mano. En el chiquito, oír. En el que sigue, leer. En el que sigue, estudiar. En el que sigue, memorizar. En el que sigue, meditar. ¿Voy muy rápido? Y en la palma, en el centro de la palma le pone la aplicación. ¿Qué es lo más difícil? Oír en el chiquito, oír, leer en el que sigue, estudiar, memorizar, meditar, y en la palma la aplicación, ¿verdad? Esas son 6 maneras de cómo agarrar la Biblia. Y tenemos versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, para oír. ¿Qué formas hay para oír la palabra de Dios? Bueno, hay muchas, ¿verdad? Hoy en nuestros días tenemos, por ejemplo, la Biblia en audio. Usted va y compra en la librería cristiana un CD o un DVD, ¿verdad? Y usted puede poner sus aparatitos en sus oídos y puede escuchar la palabra, aun cuando está descansando. Oír la palabra, ¿verdad? Puede, ¿verdad?, oír la palabra en estudios familiares en la casa. Oír la palabra cuando se predica en la radio o cuando se predica en la televisión. Oír la palabra en los servicios en la iglesia con el pastor. Oír la palabra con audio de predicación. Por ejemplo, ahora se venden los CDs ahí con el hermano Polito, $1, $1, ¿verdad? $2, perdón, ya subió. Yo lo compré a dólar, ya subió porque ya subieron los impuestos, entonces ahora son a $2, ¿verdad? Y usted puede escuchar la buena predicación del hermano Leo de esta mañana, ¿verdad? Y llevárselo a casa y ponerlo y aún compartirlo con amigos que no conocen a Cristo. Ahora, algo tan malo que es esto, que casi todo lo que oímos, un 95% se nos olvida. Hemos oído tantas cosas en los 15 años que ustedes tienen de vida, y ya no se acuerdan de muchas cosas, solamente aquellas que les impactaron, como una emoción fuerte, una sorpresa fuerte, una calamidad fuerte, un accidente fuerte. Cosas son vívidas en nuestra mente, pero la mayoría de las cosas no son. Entonces, realmente, hermanos, ¿verdad? En menos, dice aquí nuestro estudio, de 72 horas, ya olvidamos lo que
hemos oído. Entonces, la Biblia dice, el que tiene oído para oír, oiga. Todo hombre sea pronto para oír. Evite las actitudes que le impiden oír a Dios. Dice, por tanto, tener cuidado de cómo oís. Por ejemplo, la mente cerrada, el orgullo, el temor, la amargura, nos está impidiendo oír a Dios. Una mente superficial, ¿de veras quiero que Dios me hable? Una mente preocupada, estoy tan ocupado, ocupada, y preocupado, preocupada, que no puedo concentrarme para oír. Son cosas, hermanos, que a veces, ¿verdad?, no podemos. Es como cuando dicen, vaya a la escuela. Pero ¿cómo va a ir a la escuela con el estómago vacío? ¿Cómo va a ir a la escuela si trabaja todo el día? Llega a dormirse en las clases. Muy difícil aprender inglés para una persona adulta si tiene un carril de vida de esta índole. ¿Sí? Entonces, por esa razón es importantísimo, ¿verdad?, aprovechar todos nuestros momentos. Cuando somos niños, ¿verdad?, aprender lo que tenemos que aprender. Cuando somos jóvenes, aprender lo que tenemos que aprender de otros. Cuando somos adultos y responsables, pues, aprender para hacer las cosas que tenemos que hacer. De esta manera no tenemos que ir amargándonos por la vida diciendo, si yo hubiera hecho esto, o si yo hubiera querido esto, o si yo esto, ¿verdad? La clase de hoy fue muy buena porque el pastor dijo, ¿verdad? Dice, aprenda a tener contentamiento con lo que tiene en la vida. Aquel sabía tanto matemáticas, historia, geografía. Mire, se murió ahí en el lago. Porque no sabía nadar. Algunos de ustedes saben nadar, pero no saben matemáticas. ¿Qué nos enseña eso? Que no todos en la vida sabemos todo. Por eso necesitamos uno A otros. del otro. Importante lección, ¿verdad?, en la vida. Entonces, las actitudes, hermanos, son importantes. Pero otra cosa que impide oír la palabra de Dios es el pecado, ¿verdad? Ahí dice la palabra, así pues, dejen ustedes todo lo impuro y la maldad que tanto abunda y acepten humildemente la palabra que se ha sembrado en su corazón. Pues esta palabra tiene poder para salvarlos, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que, como olvidamos tan pronto, tenemos que apuntar, ¿verdad?, para que no se nos olvide, ¿no? Yo a veces estoy durmiendo, ¿verdad?, y se me viene un pensamiento y digo, este es un buen ejemplo que tengo que apuntar, porque si no, se me olvida, ¿verdad? Un buen pasaje para enseñar, una buena lección de actitud para anotar. Cosas importantes, ¿verdad?, tener a la mano siempre una carpeta con hojas y un lápiz listo para anotar las cosas importantes. De otra manera, vamos a llegar tarde que temprano a algún lugar. Actúe de acuerdo a lo que oye. Bueno, esa frase es muy, ¿verdad?, irrelevante, porque si oímos cosas que no convienen, ¿verdad?, no lo actúe, ¿verdad? Eso, pero se refiere a la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces es importante, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado quiere decir inmensamente dichoso, inmensamente feliz. Eso quiere decir bienaventurado, ¿verdad? Una persona, ¿verdad?, que goza, ¿verdad?, haciendo lo que oye de la palabra de Dios. Punto número 2. ¿Cómo leer la palabra de Dios? ¿Verdad?
¿qué tan a menudo debo estudiar la palabra de Dios? Bueno, ahí de Deuteronomio 17-19 dice, la Biblia enseña que debemos leerla diariamente. Diariamente. Sugerencias para leer la palabra. Bueno, una es, léala sistemáticamente. ¿Qué cosa quiere decir sistemáticamente? Alguien que me diga. De principio a fin. De principio al fin, muy bien, ¿verdad? No ande brincando, ¿verdad? Oye, eso léala. Léala en una manera ordenada, ¿verdad? Y como le digo, tenga su lápiz y tenga su cuaderno a un lado, porque siempre vienen ideas. Sí. Para usted, para que aplique, para que O también cambie. a veces dudas. Ajá, ¿Dudas? de lo que uno lee. O sea, que si yo no entiendo esta palabra, ¿verdad? Como una vez que estaba yo predicando, una señora se acercó y me dijo, hermano, qué mensaje tan espiritual. Ah, hermana, qué bueno que haya sido bendecida. Especialmente cuando usted dijo aquella palabra que me sonó como algo potente del cielo. Mesopotamia. No sabía qué cosa que y le sonó como que era algo muy grandioso espiritual. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que a veces encontramos en Sí, la que no Biblia sabemos. que no sabemos qué significa. Apúntela. Y luego en su diccionario, ¿verdad? Está bien los que empiezan a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento en lugar de... También, pero sistemáticamente. ordenadamente. Exactamente, ¿verdad? Las grandes iglesias, hermanos, ¿verdad? Siempre predican en una manera cronológica, ¿verdad? Y otra manera de predicar es por libros, ¿verdad? Porque así la gente sabe, ¿verdad? Que ahora toca el capítulo 7, luego mañana, el otro domingo toca el capítulo 8 y otro, y así, ¿verdad? Y la gente lleva un hilo del mensaje. Si brincas de tema en tema, pues se olvida. ¿Entiendes? Se olvida a veces que se predica, ¿verdad? Por eso es bueno que a veces, como aquí también se predica 3 meses un tema, un mes un tema, 2 meses un tema, para que la gente agarre, ¿verdad? Los psicólogos dicen, la misma cosa hay que repetirla 7 veces. Así que si su hijo le dice, ya te dije, ¿cuántas veces mamá le ha repetido a su hijo que no se suba a la mesa? El niño, nada más le dije ayer, bueno, vuélvaselo a repetir. 7 veces dígale, no te subas a la mesa con amor. Después de 7 meses le pregunta, ¿ya me entendiste, hijo? Sí, ¿qué me entendiste? Que no me suba a la mesa. Ah, ok, como ya entendió, ahora sí. Ahí le va su disciplina. ¿Bien? Porque ya entendió. Muchas veces golpeamos a los niños cuando los niños no entienden. ¿Sí? Es como el perro. ¿Qué? Mira contigo, perro. ¿Pero por qué, perrito? No entiendo. No entiende. ¿Por qué? ¿Por qué me pegaron? En la mañana usted estaba muy cariñoso y ya en la tarde lo está pateando. Así los niños a veces no entienden. Si nosotros los adultos somos tan necios, imagínense los pobrecitos espíritus. ¿Bien? Bueno, ¿verdad? Vamos a tener que aprender muchas cosas. Léala sistemáticamente. Léala en traducciones diferentes. ¿Qué cosa quiere decir? Bueno, hay muchas traducciones. Miren, por ejemplo, las Biblias que dicen de los católicos, no hay Biblias católicas ni nada. Es una sola Biblia, nada más que se apoderan los hombres de esta. La de Volver Cantera, Naca Colunga, la versión de Casidoro de Reina, la versión internacional, la versión de Thompson, la versión del Oso, la de James, etcétera, 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 etcétera. Cuando usted lee, va agarrando un concepto de un pasaje increíblemente. Ay, Porque es lo este mismo, pero versículo, con diferentes palabras, ¿no? exactamente. Ahora, ¿qué es el propósito? ¿Verdad? El propósito es que la palabra sea más clara. Por eso salen más versiones y más versiones. Traducción al Nuevo Mundo.
No sé si ustedes han oído esa. Hay otra de habla Dios. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dios habla. Esa me gusta. Entonces, son cosas que uno puede ir mirando, porque se usan en algunas versiones antiguas la palabra expiación, la palabra justificación, la palabra santificación, que a veces no la entienden, la palabra santo, y uno lo compara con los santos de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Sí, Y las versiones modernas nos da una clara perspectiva de lo que está. por el lenguaje que Por el se usa. lenguaje, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que leer la palabra en diferentes versiones, ¿verdad? Subraye los versículos claves. No. Por ejemplo, Juan 3:16, Juan 3:36, Juan 5:24, Juan 4:12, etcétera, etcétera, etcétera. Versículos, ¿verdad?, que usted dice, esto lo voy a pintar de rojo porque son para testificar de la sangre de Cristo. No. Esto lo voy a pintar de amarillo porque son para esto. Estos de azul porque son del cielo. Esto de esto para esto. ¿Entiende? Qué buena idea. Entonces usted puede, ¿verdad?, hacer este asunto, ¿verdad? Lea una Biblia sin notas. ¿Qué cosa quiere decir? Hay Biblias que tienen adentro, como la Thompson, como la Scofield, como otras versiones que tienen anotaciones al lado del texto. Pero hay otras versiones, ¿verdad?, que no tienen nada, ni siquiera en medio, ni abajo, ni nada, ¿verdad? Entonces, léala, dice, sin notas, para que usted mismo vaya siendo guiado Sus propias notas. por el Espíritu. Léala en voz alta para usted, ¿verdad? Cuando va usted, se concentra más. Por eso se recomienda un lugar separado, solo y con quietud. Escoja y apéguese a un plan de lectura. Entonces, ahí tenemos una serie de versículos, ¿verdad?, que uno puede ir leyendo, ¿verdad? Pero yo le recomiendo, si no tiene usted ese librito de leer la Biblia en un año, yo se lo puedo conseguir con el hermano Rafael. ¿Verdad? Ahí hay una mesa también. Bueno, ahí lo puede usted agarrar, ¿verdad? Y empiece el hábito de leer la Biblia, 3, 2, 5 versículos cada día. Cuando son 5 capítulos, cada día, es que son los capítulos muy chiquitos. Cuando son 2 capítulos, que los capítulos son muy largos. ¿Sí? Pero él casi lee lo mismo cada día. 15 minutos al día, ¿quién no los tiene? Para apartarlos para Dios. ¿Sí? Gastamos media hora viendo las noticias. Las novelas. No, las novelas de la vida. Terminamos y empieza la otra. Bien. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Y usted, si ve, siempre al final de 2 Timoteo 2:15 tiene una B y una P. Esa no es la Casiodoro de Reina, esa no es la versión internacional, esa es la versión popular. BP, versión popular, ¿verdad? Entonces, tenga un lápiz, ¿verdad? Hágase preguntas. Por ejemplo, cuando está usted leyendo alguna epístola, ¿verdad?, y lee usted Filipenses, y dice, bueno, ¿de qué trató Filipenses? Ya terminé el libro. ¿De qué trató? Entonces, pregúntese. Las preguntas que tienen ahí. ¿Quién fue el autor de este libro? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuándo lo escribió? ¿En dónde lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Cómo fue que lo escribió? ¿En qué circunstancias lo escribió? Etcétera, etcétera. Haga preguntas, porque cuando usted va contestando esas preguntas, cuando termine de leer Filipenses, ya usted tiene un panorama de lo que lee. Porque a veces termina de leer el libro y si sigue en el otro, ya no se acordó que lo leyó en el libro pasado. Entonces usted empieza ahí y dice, este lo escribió Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo cuando lo escribió? ¿En qué año lo escribió? ¿En qué circunstancia lo escribió? ¿A quién dirigió esta epístola del apóstol Pablo?
¿Fue a los judíos? ¿Fue a los gentiles? ¿Fue a los prosélitos de Judea? ¿A quién? ¿Fue en la diáspora? ¿Fue en el exilio? ¿Fue en una persecución? Todas esas preguntas. Haga preguntas. Vayan a contestar. Así que cuando usted dice, ay, ese hombre sabe mucho, no, sabe cómo estudiar, sabe cómo leer. No es que sepa mucho, simplemente es que sabe hacer las preguntas correctas para poder entender el libro. Muy importante, ¿verdad? Saber cómo leer la palabra de Dios. Ahora, ahí tiene varias Biblias de estudio. La mejor Biblia de estudio personal es la de Tyndale. La mejor Biblia de estudio por tópico es la de Thompson. La mejor Biblia de estudio de trasfondo bíblico es la Nueva Versión Internacional. La mejor Biblia para estudio doctrinal es la de Horman, ¿verdad? Manuales bíblicos, manual de Richard, de Hale, de Irma, ¿verdad? Ayudas importantes. ¿Cuáles ¿verdad? son los manuales bíblicos? Manual bíblico no es como el compendio. El compendio es diferente del manual bíblico. Manual bíblico, ¿cómo no me traje unos libros? Manual bíblico es un asunto, por ejemplo, que usted quiere saber, dice, yo me gustaría saber, ¿verdad? Cómo era Grecia en aquel tiempo. Oh, ¿Verdad? En el tiempo de Pablo. Yo nunca los he visto. Y usted ve en el manual bíblico, ¿verdad? Dice, las carreteras las hacían esto, así. Para saber quién O gobernaba. cómo era la ciudad fulana de tal. Como el contexto ¿verdad? de Sí. cuando se escribió lo que... Exacto. ¿En qué Manual circunstancias? bíblico le está diciendo exactamente la fecha de dónde se escribió, cómo era la circunstancia, cómo vivía la eso gente, es cómo se vestía, cómo todo. Por ejemplo, cuando usted lee en la Biblia y dice que los 4 que llevaban al hombre paralítico no pudieron entrar, y luego se subieron al techo, quitaron, quién sabe qué cosa, hicieron un hoyo. ¡Ah, chihuahua! ¿Cómo hicieron? ¿Qué tan fácil la quitaron? ¿Cómo era Pues la de qué tela? era la... ¿De qué? ¿De paja? ¿De qué? Del manual bíblico de Dios. ¿Entiende? Oh, qué padre. ¿Verdad? ¿Cómo era el estanque de Siloé? ¿Verdad? Que descendían, dice. Ahora, si va usted a Israel, pues ya lo puede ver usted. Allá hasta abajo. Pero si no tiene la oportunidad, pues usted lo puede leer. Se puede dar cuenta. ¿Entiende? Cómo estaban los enfermos, cómo es. Son cosas que uno puede ir mirando. Entonces, ¿verdad? Otra ayuda es el compendio. Otra ayuda son las, como le llaman cuando busca un versículo, lo que va hasta atrás de la Biblia, la concordancia, ¿verdad? Los mapas del Atlas del tiempo de Cristo, a dónde viajó, dónde estaba Troas, dónde estaba Pérgamo, dónde estaba la Odisea, que dice que estaban en Asia. ¿Dónde está Asia? ¿Dónde está? Todo. ¿Dónde estaba Mesopotamia? ¿Dónde estaba Ur de los Caldeos? ¿Dónde estaba el Edén? ¿Dónde estaba el Tigre? ¿Dónde estaba el Éufrates? Etcétera, etcétera. Todo eso lo encuentra en libros que ayudan a entender la palabra de Dios. Entonces, cada cristiano debe de tener, ¿verdad?, estas cosas. Beneficios de memorizar la escritura. Eso es muy bueno. Nos ayuda en las tentaciones. A Cristo le ayudó. El diablo le llevó, dice, ¿a dónde? Primeramente, ¿verdad? Bueno, allá estaba en el desierto. Y le dijo, di que estas piedras se convierten en pan. El Señor le dijo, escrito está, solo de pan vivirá el hombre. Luego le llevó al pináculo del templo. Le dijo, arrójate, porque escrito está. El diablo también sabe la Biblia. Escrito está. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le llevó, ¿verdad?, a un monte alto. Y le mostró todos los confines de la tierra. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Verdad? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Para qué sirve la Biblia?
Para orientar. para echar fuera. Entonces, importante, nos ayuda a hacer decisiones inteligentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces somos tentados también a hacer cosas malas, ¿no? Entonces, importante, nos da fuerza cuando estamos bajo presión, nos conforta cuando estamos tristes, nos ayuda a ministrar a los no incrédulos, ¿verdad? Interesante, como lo que dijo el pastor al final, ¿verdad? Del asunto. ¿Cuántos piensan que van a estar en el cielo por usted? Que usted los ha testificado, los ha llevado a Cristo, los ha conducido para que acepten al Señor. Bueno, pastor, es que ese trabajo no es para los pastores. No, es para todos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Toda la iglesia. Todo el mundo tiene la obligación de ganar a otro, de hacerlo discípulo. Y ese discípulo que haga a otro discípulo, que gane a otro. Entonces, importantísimo, ¿verdad? En el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo memorizar un verso? Bueno, durante un tiempo devocional. Mire, yo por ejemplo aquí, en este estudio que les di aquí, la memorización de un texto. Yo siempre pongo en mis estudios que hay que memorizar un texto. Siempre. ¿Por qué? Un texto que vaya de acuerdo al tenor del estudio. Para que lo recuerden. ¿No recuerdan más? Que recuerden la palabra. En el corazón. Escoja un verso que le hable a usted. Diga la cita antes y después del verso. Lea el versículo varias veces y en voz alta. Divide el verso en frases naturales. Y ahí está. Una lista, ¿verdad?, de cosas que uno tiene que hacer. Se recomienda que empiece con 2 versos por semana. Ahora, ¿cómo se memoriza un versículo? Bueno, para los que son inteligentes, con una sola leída, ya se lo graban. Pero para los que son como yo, hay que repetir, y cuando lo repito, no quiero volver a repetir, ya se me olvidó la mitad, y tengo que volver a empezar a repetir, y al otro día me levanto y ¿cuál fue el versículo que aprendí? Ya no me acuerdo. Recordemos que al principio decía que el 95% se nos olvida. Pero yo quiero participar comentándoles que yo no me sé muchos versículos de la Biblia, pero los que me sé ha sido porque los he escrito. Los escribo en una tarjetita o agarro un cuaderno y los escribo varias veces, y es como me los he memorizado. Los que me los sé porque los he escrito. Y en mi parte, yo tengo una manera de memorizar bien distinta, porque yo de chica siempre, bueno, y hasta ahora he tenido ADD, de que se me olvidan muchas cosas, y me han enseñado psicólogos a dibujar. Por ejemplo, si yo conozco a alguien el día de hoy y me dice el nombre, yo tengo que dibujar el nombre como que dibujo el nombre con tu cara, y yo me voy a volver a acordar tu nombre. Y con la palabra de Dios hago eso. Cuando hay algo que me gusta, yo dibujo. Y a veces como no entiendo y me pongo a hacer dibujitos, ok, dice que esto es así, así y así. Y ya después cuando hablan de eso, me acuerdo el dibujo, la foto, y puedo describir todo el verso completo. Usted puede tener varios estudios en su casa, ¿verdad? Pero cuando usted toma este estudio, ¿verdad?, y usted anda buscando el estudio, ¿verdad?, lo va a reconocer por la Biblia que está aquí. ¿Entiende? Y va a recordar, por ejemplo, a mí me gusta poner dibujos también en los estudios. ¿Entiende? Miren, aquí está la observación, aquí está la interpretación, aquí está la aplicación, ¿verdad? Procedimiento para estudios de la Biblia. Entonces, ¿cómo observa? Leyendo. ¿Cómo interpreta? Con varios libros alrededor. ¿Cómo aplica? Poniéndolo por eso. Entonces, me gusta mucho hacer eso, porque lo que miran los ojos, ¿verdad?, retiene más que lo que oye. Exactamente. ¿Bien?
Entonces es importantísimo que usemos mano de nuestras habilidades. No todos somos iguales. Algunos somos menos, otros somos más, pero podemos aprender los que tienen más. Podemos superarnos. ¿Sí? Entonces, importantísimo. Un curso de memorización de la Escritura, ¿verdad? Ahí puede tener ¿ya? Cristo el centro, obediencia a Cristo, la palabra, oración, etcétera, 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 ¿verdad? Usted puede, ¿verdad?, decir, yo le quiero testificar a mi mamá, yo no quiero que mi mamá se vaya al infierno. Entonces usted puede hacer, ¿verdad?, una práctica de sacar versículos con una concordancia que hablen específicamente versículos de que Cristo nos salva. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo urgente para que todo aquel que le crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Juan 3:36, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Juan 5:24, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 5:12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? La manera de aprender la palabra es por temas. Por temas. Y usted sabe cuando está usted testificando, ¿verdad?, usar un versículo, ¿no? Sin salirse del versículo. Juan 3:16 le dice todo, para que usted solamente con ese solo versículo, dividiéndolo, usted pueda testificarle a su mamá. ¿Sí? Entonces, importantísimo, ¿verdad?, cómo meditar en la palabra de Dios. Bueno, esa es la clave para llegar a ser madre, para llegar a ser como Cristo. Meditando la palabra de Dios. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él manan los manantiales de la vida. Romanos 12:2, y transforma mediante la renovación de vuestra mente. Segunda de Corintios 3:18, por esto todos nosotros somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma. 2. Es la clave para la oración contestada. 3. Es la clave para una vida de éxito. 6 maneras de meditar las Escrituras. Vamos a repetirla. Visualice. ¿Qué cosa quiere decir visualizar? ¿Qué cosa quiere decir visualizar? Por ejemplo, me voy a imaginar que en el año 1900, creo que 12 o no sé, se hundió el Titanic. Y voy a imaginarme la escena. Estoy imaginando que va el Titanic y de repente está el iceberg enfrente. Y dan el aviso de alarma y tratan de librarlo, pero una parte del barco es averiada y se le hace un hoyo. Y empieza a hundirse, la gente empieza a correr y no sabe a dónde ir. Empiezo a visualizar. A ver, hijos. Ahorita van a bajar todos para que tomamos. Ok. Ok. Pero no, nada más que los chiquitos me guarden silencio, por favor. Sí, nada más. Pronuncie, diga un verso en voz alta. Parafrasee. ¿Qué cosa quiere decir parafrasee? Bueno, mire, por ejemplo, parafrasea Juan 3:16. Porque de tal manera amó. Ahí me paro. ¿Verdad? Pongo la palabra amor. ¿A quién amó? Al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, ¿verdad?, no se pierda, ¿verdad? ¿De qué? ¿Verdad? Bueno, de condenación. Que tenga vida eterna, ¿verdad? ¿En dónde está la vida? En Cristo.
¿Entiendes? Está parafraseando. Permiso. Vamos a pararnos un momentito porque vienen los... Perfecto, perfecto. Perfecto. No, ya nosotros casi terminamos, pues, Sí, nosotros nosotros así rápido, ya ¿eh?